La ley de Zeus, más que un código, es una muestra de bondad, hospitalidad y protección hacia los viajeros, visitantes y forasteros. Se decía que quien la rompiera pagaría la furia de los dioses, y es precisamente la violencia el factor que rompe esta ley y permite que toda esta película pueda existir. Cuando pensamos en la Odisea normalmente recordamos al caballo de Troya, al cíclope o a las sirenas. Pero después de verla 2 veces me di cuenta de que Christopher Nolan parece estar hablando de algo completamente distinto. Detrás de toda esta historia existe una regla que prácticamente todos los personajes terminan rompiendo. Esa regla es la ley de Zeus, cuya ruptura demuestra cómo los impulsos más violentos del ser humano pueden destruir la hospitalidad y con ella todo lo demás, incluida la propia vida humana. Dicha ley es corrompida desde el primer acto de esta línea temporal, ya que Odiseo, siguiendo las órdenes de Agamenón, idea el famoso caballo de Troya para que los troyanos lo reciban como un regalo y lo introduzcan dentro de su ciudad. Una vez dentro, Odiseo deja de ser un enemigo frente a las murallas para convertirse en un huésped dentro del hogar de otra civilización. Al atacar desde el interior, asesinar a los troyanos y permitir la entrada del ejército griego, rompe la paz del lugar que le había dado entrada. Es ahí donde comienza la maldición que perseguiría tanto a Odiseo como a Agamenón. En el caso de Agamenón, el castigo llega de inmediato. Regresa a su hogar con honores, prácticamente como si fuese un héroe. Al llegar a su palacio, termina convirtiéndose en un huésped, el cual es recibido con lujos y reconocimiento. Pero todo esto resulta ser una fachada, ya que su esposa rompe la hospitalidad de Agamenón al asesinarlo con ayuda de su amante. Ese crimen traerá nuevas consecuencias, cuando su propio hijo termina asesinándolos a ambos. En cambio, Odiseo recibe un castigo diferente, la agonía. Su regreso se convierte en un viaje interminable, donde prácticamente cada decisión de su tripulación termina alejándolo todavía más de Ítaca. Eso me lleva a una de las mejores secuencias de la película, la de la bruja Circe. La bruja convierte a la tripulación de Odiseo en animales, justificando que eso es precisamente lo que son, y la película les da la razón. La estrategia de Odiseo siempre consiste en llegar a una isla buscando alimento y hospitalidad, tal como lo dicta la ley de Zeus. Sin embargo, cuando no la reciben, los hombres responden con violencia. Ocurre con la pequeña aldea que saquean antes del encuentro con el cíclope, ocurre en Troya, donde destruyeron toda una ciudad, y vuelve a ocurrir cuando desobedecen a Odiseo para comerse al rebaño del dios del sol. Circe no transforma a hombres en bestias, simplemente exterioriza aquello en lo que ya se habían convertido. La secuencia del cíclope me parece una de las más interesantes porque ambos personajes rompen esta ley de los dioses. El cíclope viola la hospitalidad al recibir a unos viajeros únicamente para devorarlos. Sin embargo, Odiseo también rompe la misma ley, ya que en lugar de limitarse a escapar, decide cegarlo y, consumido por su propia ira, vuelve a dispararle con el arco, provocando que el cíclope asesine a más supervivientes cuando prácticamente ya habían logrado salir con vida. La película convierte este encuentro en un momento donde ninguno de los dos respeta la ley de Zeus, y a partir de ahí, las consecuencias comienzan a incrementarse durante el resto del viaje. Este mismo conflicto también está presente en Ítaca. Mientras Odiseo intenta regresar, su esposa Penélope y su hijo Telémaco viven prisioneros dentro de su propio hogar. Los pretendientes, además de buscar casarse con Penélope, durante años han invadido la casa de Odiseo, consumen sus recursos, humillan a su familia y convierten un lugar que debía representar hospitalidad y protección en un espacio dominado por la violencia. Penélope vive una tragedia silenciosa. Ha logrado mantener el reino a flote durante décadas, sin tener un rey. Sin embargo, las costumbres lo obligan a someterse a un hombre, para que éste pueda ejercer como rey la máxima autoridad del reino. A pesar de haber sostenido Ítaca prácticamente sola, su autoridad sigue dependiendo de la figura masculina, alejándola del hombre que más ama, y recordándole constantemente que, como mujer, su poder palidece ante el reinado de un hombre. En el caso de Telémaco, el personaje parece un inútil, pero no lo digo como algo negativo, ya que su situación simplemente no le permite hacer nada. Este fue forzado a crecer sin un padre que lo protegiera,
al vivir en un hogar constantemente saqueado por hombres que buscan la mano de su madre, y bajo la tutela de una mujer a la que tampoco puede proteger. A eso se suma la posibilidad de perder su futuro como rey si alguno de los pretendientes logra casarse con su madre y tener un hijo. Telémaco vive esperando un padre que quizás nunca vuelva, mientras intenta sobrevivir rodeado de hombres que buscan la menor excusa para asesinarlo. Por otro lado, su amigo Eumeo y su fiel Pedro Argos terminan convertidos en víctimas del abuso constante de los pretendientes, mostrando cómo incluso quienes permanecieron leales a Odiseo terminan pagando el precio de una violencia que nunca provocaron. Y es precisamente esta tragedia cotidiana la que refleja las consecuencias de la violencia que rodea a Odiseo. Mientras él y su tripulación rompen una y otra vez la ley de Zeus durante su viaje, el lugar que dejó atrás deja también de ser un lugar de hospitalidad, para convertirse en un espacio de abuso, donde Penélope, Telémaco, Eumeo y Argos terminan pagando las consecuencias de esa violencia. Tras las desventuras de Odiseo y los años de abuso en Ítaca, llega la mayor consecuencia: la ira. Pero no la ira de los dioses, sino la ira de Odiseo. Al regresar disfrazado de mendigo, Antino vuelve a demostrar el desprecio con el que durante años ha tratado a quienes lo rodean, y sobre todo a quienes habitan ese hogar, demostrándole a Odiseo que la hospitalidad ha desaparecido por completo, y que ahora el palacio se ha convertido en un lugar gobernado por la violencia y la falta de respeto. Entonces Odiseo decide responder con la misma moneda. Encierra a los pretendientes, pero no sin antes demostrarles que ninguno de ellos era digno de la mano de Penélope, para así proceder a la siguiente parte de su plan: asesinarlos uno tras otro, liberando toda la rabia acumulada tras décadas de sufrimiento para su familia y sus amigos. Sin embargo, la violencia que Odiseo ayudó a sembrar termina alcanzándolo, incluso cuando por fin consigue volver a casa, ya que durante su viaje él también rompió en múltiples ocasiones la ley de Zeus, destruyó Troya, desafió a los dioses y provocó la muerte de gran parte de su tripulación. Por eso mismo, el mayor castigo de Odiseo es la muerte, un fallecimiento que finalmente puede liberar a su hijo, a su esposa y a quienes permanecieron esperándolo. Con esto Christopher Nolan convierte la ley de Zeus en mucho más que una antigua norma griega, la transforma en una reflexión sobre cómo la violencia destruye cualquier hogar que toca, desde Troya hasta Ítaca. Cada vez que la hospitalidad desaparece, solo queda espacio para la tragedia y la muerte.